Bienvenidos a Café con Alma de Tarot. Yo soy Andrés y veremos la reseña de la baraja Heaven and Earth Tarot. Esta es una baraja de este año, del 2020, que se suponía que según el catálogo de los Carabeo iba a salir en septiembre. Sin embargo, pues con todo el tema de la pandemia y de las medidas sanitarias, pues hasta octubre la baraja pues no salió. Yo la compré directamente en la tienda de los Carabeo porque digamos que no salía en ninguna otra tienda, no la publicaban y justamente después de haber hecho el pedido empezaron a ponerla en las tiendas, en este caso de España, pero bueno. Igual comprarla desde digamos que desde la tienda de los Carabeo, pues el precio es el mismo. No es de las más baratas, eso sí hay que decirlo. Y además de eso, pues digamos que en tiempos de llegada, la tienda de los Carabeo está en Italia, yo estoy en España, entonces pues no se demoró tanto. Yo pensé yo la verdad pensé que se iba a demorar una semana o así y fueron 2 días de espera. Otra cosa que hay que decir es que de este tarot hay dos versiones. Una que viene, porque esta es la versión que viene con un libro. La otra versión viene sin un libro, sin embargo las dos son como de tapa dura. Es un tarot que me llamó muchísimo la atención porque bueno, ya lo vamos a ver un poquito más cómo viene y demás, pero es un tarot que es como con las imágenes muy realistas. De hecho también trabaja un poco su técnica, es como muy pre-rafaelita, que ya hemos visto tarots o un tarot que maneja esa técnica que es muy bonita. Entonces digamos que las imágenes cobran vida, ¿no? Parecen pinturas un poco casi renacentistas e incluso parecen pinturas casi que estuviéramos viendo la pintura al óleo porque digamos que es como lo que quisieron darle. Entonces lo vamos a ver y vamos digamos que a contar más o menos de cómo viene y de qué es lo que nos trae este tarot. Como les decía al principio, esta baraja viene en dos presentaciones. La primera es, les voy a dejar las imágenes a alguno de los dos costados, es sin el libro y viene en una caja un poco más pequeña, también es de tapa dura, pero no viene, viene sin el libro. Y esta es la segunda versión, que es la versión que viene con el libro, que ya lo vamos a ver. También es de tapa dura, viene una presentación así como muy pro, con su imán, también inclusive, bueno, vamos a sacar el libro. Es un libro muy bonito, es un libro que viene a color. Y viene como con su cintita aquí. Y aquí vemos que está toda la baraja que ya la vamos a ver. Pero primero vamos a ver cositas de la caja, ¿no? Entonces, bueno, tiene la imagen del loco. Nos muestra, digamos, que los dos autores, que es Jack Sefirot y Jamie Elford. Jamie Elford es quien escribe el libro. Bueno, aquí tenemos la imagen del carro y aquí nos cuenta más o menos de qué se trata, ¿no? Digamos que este es el tarot del cielo y de la tierra en español. Y trata un poco como de esa conexión, o sea, esto es lo que nos dice aquí, que trata un poco de la conexión que hay entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, entre lo espiritual y lo material. Y también nos dice que además de eso, este tarot está basado en, digamos que, en el tarot Rider White, que eso es una de las cosas que voy a mostrarles más adelante. Y además de eso, que tiene como la sabiduría más profunda de la baraja de Thoth. O sea que aquí hacen como una combinación, ¿no? Y eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para el precio que tiene, porque como les digo, no es uno de los más baratos, no es un tarot económico como la mayoría de barajas de los Carabeo, pues a mí me parece que la terminación de la caja tampoco es que sea muy buena, ¿no? Porque de hecho, este tarot que tengo aquí voy a hacer la comparación porque este tarot tiene las cartas más grandes, el libro también es más grande, con una calidad superior. Y la caja, digamos que a nivel de terminados, pues es mucho más, digamos, resistente. No sé, esta caja, aunque parece, ¿no? Así a simple vista parece resistente, tiene detalles como el papel pegado, que sinceramente a mí me decepcionó. Y más voy a sacar esto, viniendo de los Carabeo, pues me parece que se hubiesen podido esforzar un poquito más. Eso por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta que hay dos versiones, una que viene sin el libro y otra con el libro, pues no sé, a mí me parece que la versión sin el libro, pues las cartas hubiesen sido con el tamaño normal que tiene las cartas de los Carabeo, ¿no? Y la versión con el libro, que es más cara aún todavía, pues que fueran un poquito más grandes, ¿no? Sí que es verdad que son grandes, son unas cartas un poquitín más grandes, pero digamos que, o sea, muy poco, si ustedes se dan cuenta. O sea, no sé, eso no me gustó. Eso no me gustó porque entonces nos están cobrando el libro como si fuera casi que otra baraja. Y a mí, pues tampoco me parece que la calidad del libro
sea tan pro como para cobrarlo de esa manera. Entonces, los Carabeos, si me estás viendo, me parece que ahí fallaste y patinaste bastante, porque el tamaño de las cartas es el mismo sin el libro y la verdad el precio sube bastante, entonces no sé, no me parece. Entonces, como les comentaba, dentro de la caja tenemos el libro, tenemos, bueno, digamos que los colores pues sí son muy bellos. Tenemos aquí la baraja con su cinta para poderla sacar. Digamos que es una baraja que sí tiene bastantes cartas, pues las 78 más 2 cartas de presentación, pero eso ya lo vamos a ver. Y nos vamos a centrar por ahora en el libro, más o menos qué es lo que nos trae el libro. Entonces digamos que el libro pues nos cuenta lo que yo les decía, que tiene como la sabiduría de Todd. También digamos que se divide en varias partes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos como lo que significa el nombre de las cartas. También tenemos las letras hebreas, porque el tarot tiene, digamos que viene las letras hebreas dentro del tarot. También tiene asociaciones astrológicas. También tenemos como la numerología y demás. Entonces, dentro del libro, pues tenemos la carta, un poquito más, digamos que más nítida que la misma carta, me parece a mí. Es gracioso, pero el dibujo, la impresión es mucho más nítida que la misma carta. Esa es otra cosa que me pareció un fallo muy grande, porque a mí este tarot me parece muy bonito, tenía muchísima ilusión y al ver estas cosas pues me decepcionó un poco. Luego tenemos una pequeña descripción de la imagen, nos dice básicamente qué es lo que está pasando, nos cuenta cuáles son los colores, todo, pero solamente a nivel descriptivo. Luego nos tiene como una descripción como mucho más elevada, ¿no? Perdón, una interpretación mucho más elevada, que sería como la interpretación del cielo, la interpretación que es como mucho más trascendental. Y luego tenemos una interpretación mucho más terrenal, o mucho más, no, una interpretación terrenal. Y entonces nos diría como la palabra clave, nos diría cuál es la letra hebrea asociada, cuáles son las correspondencias. Por ejemplo, en este caso nos dice que lo que está asociado al aire, que es Acuario, Urano. Y demás. Y luego nos plantea dentro de esta misma, digamos, carta, nos plantea algunas preguntas que podemos trabajar con esa baraja o con cada una de las cartas. Y luego tenemos al final como una transformación que es como una visión un poco alquímica de cada una de las cartas. Entonces eso con los arcanos mayores e igualmente con los, digamos que con los arcanos menores, pues hace exactamente lo mismo. Pero los arcanos menores ya no nos ilustra dentro del libro pues la imagen de cada una de las cartas. Entonces ese sería luego al final del libro. Bueno, tenemos cada uno de los palos, luego tenemos como una pequeña introducción, una pequeña historia de dónde viene el tarot, de por qué, digamos que por qué este tarot está ilustrado de esa manera. Nos cuenta cuál es la estructura, nos cuenta algunas asociaciones, cómo usar las cartas, nos muestra algunos tipos de tiradas dentro del libro, cómo hacer una primera lectura de tarot. Y al final tenemos, digamos que unas pequeñas hojas en blanco por si nosotros queremos añadir algunas notas respecto a esta baraja. Entonces digamos que en ese sentido pues el libro sí me parece que está muy completo, pero en cuanto a calidad pues me parece un libro del común. Y me parece que lo están cobrando a un precio muchísimo más elevado que otros libros que en cuanto a calidad, digamos, de hoja, de tipo de hoja, de gramaje, de colorido y demás, y también incluso de calidad de portada, pues son mucho más económicos y parecen mucho más pro. Este, por lo pronto, no. Así que en ese sentido eso me decepcionó muchísimo. Ahora vamos con la baraja en sí. Bueno, quiero antes, voy a poner esta aquí porque quiero mostrarles una cosa que sí me gustó de esto, que tiene que ver con un tarot rider, digamos, normal. Entonces la baraja pues son varias cartas, sin embargo pues caben en la mano. Yo como siempre digo, tengo la mano grande, entonces bueno, para quien no la tenga grande o una mano como un tamaño digamos estándar, puede ser que sea un poquito, sean bastantes cartas, que se note que sean bastantes cartas, pero sin embargo son fáciles manipulables. Otra cosa, aquí parece que es la crítica, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo la calidad de los escarabeo y me parece, como les digo, que para el precio, que para lo que estaban promocionando patinaron muchísimo, porque de todas maneras también son un poquito brillantes, no son tan mate como las que estamos acostumbrados a ver. Bueno, este es el reverso es muy bonito, es un reverso sencillo.
Es un reverso grisáceo con colores negros, un poquito blancos, pero digamos que en ese sentido está muy bien, no distrae. Otra cosa que me gusta, para no solamente decir las que no me gustan, es que no tiene bordes. Y ustedes saben que ese es mi fetiche en el tarot, las cartas sin bordes, entonces eso me parece muy bien. El tamaño no me parece el correcto, de acuerdo a la presentación y demás. Creo que deberían ser un poco más grandes. A mí me gustan las cartas grandes, también van con gustos personales. Pero bueno, de todas maneras, eso sí que es verdad que el grosor está muy bien, inclusive son un poquito más gruesecitas que que las otras, las que son más normales. Y se barajan bien. En cuanto a barajar, no lo voy a bajar porque las tengo ordenadas, pero digamos que voy a hacerlo así. Resbalan bien y para bajar está bien. Tenemos las dos cartas de presentación, una al principio y otra al final. Donde nos habla inclusive de su Instagram, sus redes sociales. Y aquí nos presenta, ¿no?, la baraja. Entonces ahora vamos a poner en tablero los arcanos mayores, como siempre hacemos, y luego cada uno de los palos para que los veamos en su totalidad. Y vamos a hacer a reseñar algunas cartas que son las que más me gustan. Aquí tenemos el tablero de los arcanos mayores. Tenemos los 22 arcanos mayores, incluido al loco. Antes de ir por algunos de los arcanos, quiero dejar claro que, digamos, que las críticas que yo doy aquí no es criticar por criticar, sino simple y sencillamente, pues al ser esto una reseña, pues precisamente hay que reseñar lo bueno y lo que no está tan bueno, bueno, lo bueno y lo malo de la baraja, ¿no? Según también las expectativas, ¿no? Según mis expectativas, pues aquello que yo reseño que no es tan positivo, pues es eso, porque no cumplió con mis expectativas, teniendo en cuenta que tengo ya varias barajas de esta casa y que digamos que lo promocionaban como una baraja pues muy novedosa, con unos detalles espectaculares y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo positivo. Entonces, como ustedes pueden ver, conserva como la misma gama de color en cada una de las cartas. Entonces se ve como que todas pertenecen al mismo universo. También vemos imágenes que eso es una de las cosas que sí me gustó, que son muy, digamos que es como si fuera la misma carta o las cartas del tarot Rider White, pero como restauradas, ¿no? Como traídas un poco a la vida. No todas, pero sí algunas, y esas las vamos a ir viendo, como por ejemplo, bueno, lo iba a hacer al final, pero como por ejemplo, lo tengo aquí, las tenía aquí escogidas, la carta de la muerte, que está aquí. Es muy parecida, digamos que el ángulo no tanto, pero la que más me gusta, sin duda, mi favorita de toda la baraja, son dos. La primera es la carta del sol, porque la carta del sol es exactamente igual, pero la diferencia es que esta es como traída un poco a la vida, ¿no? Se ve como mucho más real, en tercera dimensión un poco. Y esta pues es un dibujo, como siempre la carta del sol es un dibujo muy bello, pero aquí la energía como que es mucho más fuerte, me gusta muchísimo. Entonces digamos que eso me pareció muy bonito, que hay cartas que son, la del ermitaño también, pero no la saqué, la de la fuerza, bueno, no tanto. Pero hay cartas dentro de la baraja que son, el loco inclusive también, que son exactamente iguales al Tarot Rider, ¿no? Entonces, ahora vamos con algunos aspectos un poco negativos, o bueno, una de las cosas que no me gustaron tanto, y es por ejemplo la nitidez de la imagen. Digamos que en las imágenes del libro son mucho más nítidas que las mismas cartas, y eso a mí pues me parece que está mal, porque la imagen que aparece en el libro en tamaño es igual a la de las cartas, de pronto 2 milímetros más grande, pero la nitidez en las cartas es mucho menor. Eso no me gusta. Creo que es porque quisieron darle la impresión como que es como que son cada una son pinturas, porque por ejemplo esta carta aquí, la parte de atrás, parece como si fuese una pintura al óleo, pero me parece que lo hubiesen podido hacer de una manera más sutil, o hubiesen podido ponerle un poco más de nitidez a la imagen, porque de por sí son un poco oscuras, porque quisieron darle como ese aire como mucho más frío, como mucho más grisáceo, ¿no? Pero da la impresión que todas estuviesen como nubladas, no sé, eso no me gustó. Hay que ser sincero, y esa parte no me gustó porque hay muchas cosas muchos secretos que a lo mejor quisieron poner, ¿no? Muchos códigos, y hay que acercarse mucho a la imagen, es decir, mirarla muy de cerca para poder notar esos pequeños detalles, porque digamos que una lectura, si estamos así mirándolas en tablero, pues a lo mejor no la vamos a ver. Entonces, pero sin embargo sí tengo que alabar un poco, pues es cada una de las imágenes que son como están dentro de un universo muy bello, muy hermoso. Por eso este tarot me gustó tanto, me enamoró.
pero aún así pues tengo que también decir las cosas que no me parecieron tan correctas. De esta baraja, como les conté, digamos, perdón, de este tablero, las que más me gustan, o los arcanos mayores, la que más me gusta pues es el sol, me parece que es muy muy bonito. También me gustó muchísimo la carta del Papa, está muy 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 bonita. La de la rueda también me gustó muchísimo. La rueda es una de las cartas que menos me suele gustar en los tarots, pero esta me parece que está muy bien representada. La carta de la torre, también como ese momento está muy muy bien representado, me gusta mucho. El diablo también está muy chévere, digamos que este diablo no está tan humanizado como en la mayoría de barajas. Es un diablo que suele dar un poco más de temor. Está tirando más a animal que a figura humana. En el resto de barajas tira más a un cuerpo humano, una figura mucho más humana, que en esta me gusta mucho. Y también que en este caso, por ejemplo, la mujer está como en una posición mucho más sensual y el hombre está en una posición también como mucho más... o sea, esta pareja está más erotizada en esta imagen de la carta y eso me parece que le aporta una información muy valiosa a la carta. Entonces me gusta mucho el ermitaño, también es una carta que me parece que es muy, se atiene mucho a la imagen del Rider White. Y la carta de los enamorados, digamos que aquí como que es mucho más pasional, ¿no? Mucho más apasionada esta carta que en los otros tarots que he visto, que he podido, por ejemplo, traer aquí y reseñarlos. Así que bueno, estas son las impresiones de los arcanos mayores. Como siempre, déjenme saber cuáles son las cartas que a ustedes más les gusta, cuáles les llaman más la atención abajo en los comentarios. Vamos ahora vamos a empezar ahora a ver cada uno de los palos. Tenemos aquí el palo de copas. Como podemos ver, seguimos con la misma gama de colores, como muy grisáceos, blancos. Y el agua, digamos que normalmente en la mayoría de barajas, el agua en las copas es como más que cristalina, con muchos azules. En este caso el agua pues es como en la realidad, ¿no? La vemos como blanca, como cristalina, transparente. Entonces está muy bonita. Y las copas son de color blanco. Normalmente son muy tirando hacia el celeste, pero en este caso son de color blanco. También vemos mucho eso, la presencia del blanco. ¿Cuáles son las cartas que o la carta que más me gusta? Yo tengo que decir que mi favorita es el 5 de copas. ¿Por qué? Porque es exactamente igual, eso me gustó mucho, al Tarot Rider. Es igualita, exactamente igual. El puente, la construcción que está al final, la posición del cuerpo de esta persona, las copas que están derramadas, el color del líquido. Aquí vemos que es rojo, rojo y luego verde, igual que aquí. Y eso eso me gustó muchísimo. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, una de las cosas que no les había contado es que en el nombre de cada una de las cartas, que es este que está aquí, aparecen varios símbolos, ¿no? Tenemos letras hebreas, tenemos asociaciones astrológicas y tenemos símbolos. Entonces eso está muy chévere, muy bien, porque nos va también a aportar información, ¿no? Otra de las particularidades de esta baraja es que en el caso de los arcanos menores también podemos ver un nombre, ¿no? En los mayores veíamos cada uno de los nombres de los arcanos mayores y en este caso aquí tenemos una palabra o una frase alusiva al significado de cada una de las cartas. En el libro nos dicen que esto lo hacen para ayudar a la interpretación de las personas neófitas, ¿no? De las personas que hasta ahora están entrando en el mundo del tarot y que probablemente les cuesta un poco recordar a qué hace referencia cada una de las imágenes. Entonces estas palabras sirven de ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra love, ¿no? Entonces digamos que esta carta representa concretamente lo que tiene que ver con el amor o con el amor, digamos, de pareja, por ejemplo. En este caso, ¿no? Si nosotros, digamos, no tenemos un conocimiento profundo de cada una de las cartas, con esta palabra que tenemos acá y con la imagen, pues sí que podemos hacer una buena interpretación, ¿no? Sin embargo, dentro del libro nos dice que conforme nosotros vamos estudiando, pues podemos ir un poco dejando de lado estas palabras, ¿no? Porque así no nos vamos a encasillar en que, por ejemplo, esta carta solamente nos va a hablar de amor, sino que también, según el contexto, nos puede hablar de otro tipo de temas, ¿no? Que siempre pues tenemos que tener en cuenta también la imagen, el número y demás a la hora de interpretar. Otra de las particularidades de este tarot que me llamó muchísimo la atención, entre otras cosas, es que en los arcanos de la corte
ya no tenemos el paje, sino que en este caso el paje se convierte en princesa. Entonces tenemos a la princesa de copas, al caballero de copas, a la reina de copas y al rey de copas. Esto mismo lo podíamos ver en el tarot para la búsqueda de la verdad. Si no han visto la reseña, los invito a que la vean. Pero en ese caso también teníamos princesas que eran reemplazaban al paje. Y los caballeros eran reemplazados por el príncipe. Entonces tenemos princesa, príncipe, reina y rey. Y en este caso tenemos, pues como ya les dije, tenemos en lugar del paje, tenemos a una princesa. Entonces, bueno, es una visión interesante. Está muy bien. Yo pensaba que solamente digamos, en los elementos que eran receptivos, que serían las copas y los oros, íbamos a ver princesas. Y en los palos que son más, digamos, más masculinos, más activos, que serían las espadas y los bastos, tendríamos príncipes o tendríamos pajes. Porque digamos que a veces se puede ver de esa manera. Pero no, en todos los palos vamos a tener princesas en lugar de los pajes. Entonces, bueno, es una visión muy interesante y que me parece que está correcta. Aquí está el palo de oros o de pentáculos. Entonces, bueno, lo mismo, tenemos palabras o frases que digamos que nos recuerdan algún significado de cada una de las cartas. Como podemos ver, las imágenes pues son casi que las mismas del tarot Rider Waite. Sí que hay algunas que cambian un poco, pero por ejemplo aquí tengo otra que quería mostrarles haciendo la comparativa con el tarot Rider, que es el 3 de oros, que me gusta muchísimo. Si se pueden fijar, pues digamos que aquí ya podemos notar que es como una catedral, que es un proyecto muy grande en el que se han embarcado, que es grande. Inclusive aquí podemos ver cómo entran incluso los rayos del sol, y aquí podemos ver estos 3 oros que están acá también debajo del mismo arco. Entonces eso me pareció muy bonito. Están también los personajes, bueno, quizá el orden aquí cambia, pero inclusive la vestimenta, la ropa, los atuendos que usan todos, pues es exactamente igual, ¿no? Esta persona inclusive aquí también tiene el mismo delantal. Eso me pareció muy bonito, porque esa es como la magia que tiene este tarot, ¿no? Es como que trae a la vida al tarot Rider. Es como que lo vuelve mucho más real las imágenes, y eso me gustó muchísimo. En el palo de bastos tenemos una de o mi carta favorita. Esta es la carta que más me gusta de toda la baraja, que es el 3 de bastos. ¿Y por qué? Porque es exactamente igual a la baraja, al tarot Rider. Es idéntico, la misma cantidad de barcos, la misma posición, el mismo atuendo, los mismos colores. O sea, es como la carta traída. Nuevamente vuelvo y digo lo que dije en el anterior palo, y es que lo traen a la vida. O sea, es como el tarot con vida. Me gusta muchísimo. Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos como otra visión del 4 de bastos. El 5 de bastos también son unas personas que están luchando en el tarot Rider. Aquí tenemos una estrella de 5 puntas. Entonces, digamos que son reinterpretaciones de alguna de las cartas, y está muy bien. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este 6 de bastos, ya no vitorean tanto a la persona que está a lomos del caballo, ¿no? Porque en el tarot Rider vemos que se ve como más la alegría del recibir a esta persona, y en este caso pues las personas que están aquí lo están mirando, pero no tienen como actitud de celebración como en las otras. Entonces, bueno, también ahí es un detalle importante. Sin embargo, sí que aquí dicen victoria, ¿no? Pero muchas veces en una batalla, cuando el ganador entraba al pueblo que había sido vencido, pues no necesariamente lo vitoreaban, ¿no? Era quien había obtenido la victoria, pero para el resto pues podría llegar a ser una catástrofe, e incluso podría generar temor en esas personas que ahora se veían subyugadas a su mando. Esto es como lo que siento que podría pasar en esa imagen, pero bueno, son cosas mías. Y aquí vemos como en el as, ese elemento fuego de los bastos pues toma mucha más fuerza. Y en los arcanos de la corte también, del palo de bastos, también toma mucho más fuerza, ¿no? Ese fuego, porque está presente en todas las cartas. Y también, por ejemplo, el león, está en el caballero, hay un león alado. Y en todos estos, en la reina es una leona, y en el rey es un león con esa melena, ¿no? Pero claro, hay que acercarse como con lupa para poder detallarlo, porque como decíamos al principio,
Y aquí creo que es un tigre o podría ser una leona un poco más joven, no lo sé, no se ve bien. Pero lo que quería decir era que era lo que hablaba de la nitidez, que pudieran haberlo hecho un poco más nítido, más grandes, pero bueno. Y además de eso, aquí el rey parece que va en un carro que está tirado por un león. Y aquí la reina, a su lado está una pantera. Entonces está muy, muy bonito. En el palo de espadas, que nos representa el elemento aire, pues como que lo vemos muy presente. Por ejemplo, en este caso, pues la espada está como en el cielo, ¿no? Como sobre esas montañas, está como elevada. Y en el caso de las figuras de la corte, también son como gigantes, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a los árboles, que también podría ser un tema de perspectiva, pero con respecto a los árboles y aquí a pequeñas construcciones, pues pareciera que estos personajes fueran unos gigantes y también hay como que están entre las nubes, como que se mimetizan con las nubes. La reina tiene, normalmente en el rider, pues tiene una soga cortada. En este caso, voy a poner las cartas aquí. En este caso tiene una cabeza como de un hombre aparentemente, no es como una guerrera también. Y está súper interesante. Esta carta que está aquí me recuerda mucho al 3 de espadas del Universal Tarot, porque en este caso vemos a una persona que está aquí, ¿no? Como afligida, hay lluvia, y en el tarot, en este tarot universal también hay una persona, es un hombre en este caso que está haciendo así como una pose, como que lo están atacando como mucho, como un dolor muy profundo, pues es exactamente igual. Aquí también hay cartas que me gustan bastante, como por ejemplo el 2 de oros, porque se parece muchísimo al tarot rider. Entonces digamos que la posición de la luna, la posición de las manos, de su cuerpo, la piedra en la que está sentada, pues es muy parecida. También, aunque bueno, hay una cosa que me hace gracia, porque la palabra que tenemos aquí es paz. Y a mí esta carta me inspira todo menos paz. Bueno, tenemos también el 5 de espadas. Se parece muchísimo a la posición, a las personas que están afligidas, con el mismo atuendo, la misma posición, las espadas de la misma manera en el suelo. Me gusta muchísimo esa carta. Y luego tenemos el 10, que también se parece bastante al tarot rider, ¿no? Inclusive la posición de esta tela que tenemos aquí, que podría ser una capa, el color, la posición del cuerpo y demás. Inclusive de la mano, ¿no? Como tiene la mano aquí, es exactamente con el dedo, es exactamente igual. Entonces eso me gustó muchísimo de este tarot, como con algunas imágenes como que volvían un poco a la vida. Vuelvo a repetirles que me gustaría saber cuáles son las cartas que a ustedes más les gusta, que les llaman la atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo pueden dejar en los comentarios, que yo siempre estoy encantado de leeros. Hemos llegado al final del video. Por favor, si te gustó, darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo mi contenido. También te voy a dejar aquí arriba mis redes sociales para que me puedas encontrar. Recuerda que también tengo un podcast en donde hablamos de temas súper interesantes. Se llama Tarot y más en español. También te voy a dejar la imagen para que lo tengas presente. Está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en muchísimas más. Están más de 20 plataformas, así que seguro en la que tú escuches tus podcasts, ahí va a estar Tarot y más en español. Bueno, como últimos comentarios, volverte a decir, a recordar que es una baraja muy bonita, es fácil de barajar, la calidad de las cartas está muy bien, es similar a, digamos que es un poquito más gruesa que las cartas convencionales de lo escarabeo, es unos milímetros más grande que las cartas normales, no mucho, o sea, no se hagan casi ilusiones. En cuanto a la calidad pues de la caja, deja, para mi parecer, mucho que desear. Habrán otras personas que les parezca una maravilla, a mí no, pues teniendo en cuenta el precio, ¿no? Eso, y teniendo en cuenta también la diferencia que hay entre la baraja, entre la que viene solamente la baraja y esta que viene el libro con la baraja. Entonces digamos que la calidad de la caja pues no me parece la mejor, hay que decirlo, lo tengo que decir. Yo lo compré directamente en la tienda de los Escarabeo, en la tienda oficial, y entonces me parece que en ese sentido pues deja muchísimo que desear. Sin embargo, es un tarot muy bonito, es un tarot que llama muchísimo la atención, es un tarot que conserva la misma gama de colores,
y está muy bonito. Es un tarot también que ayuda a la interpretación porque tiene frases que nos recuerdan algunos significados de interpretación de cada una de las cartas y eso está muy bien. Así que espero que te haya gustado esta reseña. Espero que las opiniones no te hayan parecido muy negativas, sino que estaba dando mi opinión al respecto y reseñando tanto lo bueno como lo malo, teniendo en cuenta pues mis expectativas respecto a la baraja y a la casa que hace estas barajas que me gusta tanto. Entonces, bueno, un saludo y nos vemos en un próximo video.